Ecoradio.com, otra forma de hacer radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @Ecoradio y en Facebook como Ecoradio. Ecoradio, otra forma de hacer radio. El mejor contenido, los mejores programas y la mejor música suenan en www.ecoradio.com. Ecoradio.com amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Ecoradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido y podrás escuchar nuestra señal online www.ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión. Obviamente siempre salimos con Eco porque Eco Radio es otra forma de hacer radio. Hoy muy contentos de materializar un gran proyecto porque esta es una transmisión que hacemos en alianza con el primer centro de convenciones virtual de Hispanoamérica. El centro de convenciones virtual que ustedes lo pueden comenzar a visitar ahí en www.centrodeconvencionesvirtual.com. Y esa es una alianza con Eco Radio porque ese es un sitio que empezamos a desarrollar ya hace un par de semanas y hoy lo inauguramos con un gran programa aquí en el Centro de Convenciones Virtual, que es Innovación en Construcción con Thematic Barcelona. Y hoy me encuentro, nuestro gran invitado es el director técnico de Thematic Barcelona, el arquitecto especializado en concretos, Moritz Sifken. Moritz, bienvenido al Centro de Convenciones Virtual en este gran especial. César, buenos días y gracias por la invitación. Pues Moritz, la verdad es que me siento muy orgulloso de que arranquemos este proyecto porque yo sé que Thematic Barcelona tiene muchas cosas que contar y obviamente tú. Quisiera entonces arrancar preguntando, Moritz, ¿quién es Moritz Sifken? De una manera muy fácil. Mira, Moritz Sifken es un arquitecto que entiende la arquitectura diferente y se especializó yo creo que en el elemento básico que tiene la construcción, que es el cemento y el concreto como su uso ya mezclado. Entonces, al entender esto, yo soy un arquitecto quizá atípico, me gusta la arquitectura, entiendo la arquitectura no como profesión ni como carrera, sino como el oficio de la arquitectura, el oficio de realmente crear y llevar a la viabilidad las cosas que tú plasmas y planteas en un papel. Y viendo esto, me encontré hace muchos años con para mí quizá es de los materiales más nobles, que es el concreto. Uh-huh. Y el concreto como elemento básico, como ese elemento que todos desechábamos porque simplemente es lo que todo el mundo trata de esconder, tiene unas bondades y unas virtudes que se podían llevar a exponerlas y a entender el material como oye, quizá hay que mostrar este material, no hay que esconderlo y empezar a entenderlo para poder explotar sus bondades y virtudes. Y ahí empecé pues estudiando en Colombia arquitectura en la Universidad Javeriana. Seguí estudiando en Barcelona. Cuando llegué a Barcelona, llevo 20 años fuera de Colombia, entre ires y venires a Colombia, y por eso apareció Thematic. Y me especialicé en mobiliario urbano y en desarrollo de ciudad. Empecé a trabajar en una empresa de prefabricados de concreto en Europa, que para mí es una de las empresas, es como el Ferrari de los prefabricados de concreto que existe. Y eso me abrió muchas posibilidades y me hizo entender que podíamos, esa calidad, podíamos extrapolarla a Colombia, donde nos hace falta muchas cosas, entender a los prefabricados de concreto, nos hace falta entenderlos y saber que un sistema constructivo en donde todos los componentes se pueden fabricar por fuera y luego se unen en un solo punto es muchísimo mejor que lo que estamos acostumbrados a hacer con nuestros ladrillos y con esa arquitectura que es totalmente espectacular,
pero yo creo que deberíamos dar un paso adelante. Viendo esto, por eso decidimos y me uno a las demás personas que inicialmente estaban con nosotros y nos ayudaron, eh, montar Thematic Barcelona en Colombia para ofrecer y demostrar que el concreto no solamente es concreto, sino que es uno de los materiales que se deben tener en cuenta para todos los objetos. Y eso en un gran resumen es lo que soy hoy y lo que vengo siendo hace 20 años. Pues Maurice, bueno, y obviamente cuando uno habla de Maurice Zifrin, uno dice, bueno, y ese nombre con ese apellido y colombiano, cuéntanos un poquito esa historia, tu familia, ¿cómo es el tema ahí? Mira, yo nací en Colombia, hijo de padres ya colombianos. Mi papá nació en Barranquilla, mi mamá nació en Zipaquirá, Ujú. pero mis abuelos sí eran alemanes. Entonces mis abuelos eran emigrantes alemanes, emigraron en la Primera Guerra Mundial. En algún momento fueron los cónsules alemanes en Colombia, en esa época, hace muchos años, y de ahí aparecí yo. Yo soy un alemán de mentiras, yo soy colombiano absolutamente, colombiano de corazón, colombiano de patria, colombiano de todo, de papeles extranjeros, pero colombiano de origen. Y entonces eso es mi extraño nombre. Bueno, Maurice, como el tema es innovación en construcción, porque es el tema en el que Thematic Barcelona se mueve permanentemente, quisiera hacerte una primera pregunta y espero no ser muy atrevido. Obviamente eres un arquitecto colombiano, con formación colombiana, me imagino que también trabajaste en Colombia y te vas a Europa a trabajar en España. Digamos que si uno contrastara lo que es el trabajo de arquitecto en Colombia con lo que se hace en Colombia, con lo que se hace en Europa, la pregunta es, ¿qué tan distante estamos en la aplicación de nuevas tecnologías? ¿Cómo estamos en Colombia y cómo estamos en España? O sea, ¿cómo se vive en España este tema del trabajo en construcción? Mira, cuando tú estudias arquitectura en Colombia, la arquitectura colombiana tiene una ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que tú la creatividad la trabajas muy bien, aprendes muchísimo. Realmente la universidad siempre ha entendido como una guía del estudio y una guía de aprendizaje, pero no te lo va a enseñar todo. La vida es muy diferente. Cuando yo tuve ese primer choque con trabajar aquí como arquitecto, pues obviamente y desafortunadamente venía muy poco preparado desde el estudio colombiano, porque tú aquí ahora soy un arquitecto más integral, soy un arquitecto que es capaz de calcular cualquier cosa, cuando en Colombia tú sabes que están los ingenieros civiles, está como dividido ese pastel de construcción que existe cada vez que tú vas a hacer un proyecto. Ujú. Pero aquí desafortunadamente o afortunadamente necesitas ser mucho más integral para poder desarrollar cualquier cosa. Específicamente en el tema de los prefabricados, que es en lo que más hago y en lo que hago día a día y lo que estoy haciendo hoy mismo, eh, tú tienes que poder resolver tú mismo con tus propios medios, saber si un elemento es viable o no y cómo lo instalas en la vida real. Porque muchas veces lo que los arquitectos dibujamos, el papel siempre lo aguanta todo, Ujú. pero al momento que sea industrializado, construible y obviamente que tiene que poderse instalar y funcionar como un elemento para lo que fue diseñado, pues hay veces cojeas mucho con faltas de esto. O sea, el simple hecho de saber calcular un esfuerzo que tiene un tornillo en un momento porque tienes un elemento con un comportamiento dinámico o estático, pues tienes que poderlo hacer al momento para poder diseñar correctamente. Entonces, en ese punto de la educación, creo que fallamos un poco, pero también entiendo que lo que decía al principio, la universidad simplemente es una guía y tú tienes que poder seguir trabajando y especializarte o llegar al punto que tú crees Ujú. que debes hacer. Si simplemente vas a ser un arquitecto que es un proyectista, pues quizá todo esto te sobra y no hace falta. Tienes unas nociones básicas, entiendes que las cosas se pueden hacer, pero siempre estarán esas manos que están alrededor que pueden ayudarte para que las cosas sean viables. Pero desde mi mundo, que es el prefabricador puro y duro, que soy casi la última línea de la arquitectura, Ujú. teniendo quizá la importancia más grande dentro de la edificación, porque es la fachada, es la cara buena del edificio, pues hay que saber tener esa apuesta delante del arquitecto, delante del constructor, delante de los ingenieros y poder decir que lo que tú estás haciendo es viable y lo que propones se puede fabricar.
Entonces, Que, ahí norma- está la pequeña diferencia. que normalmente eso es lo que pasa, ¿no? El diseñador, el arquitecto hace algo y llevarlo a la realidad es complejo. Bueno, Mauricio, dentro de ese mundo del prefabricado, obviamente uno como ciudadano común y corriente, pues uno ve que es un concreto y es algo que hacen y se instala y funciona y ahí está. Pero digamos que la gran novedad que tú has implementado en Thematic Barcelona, ¿cuál es? Es decir, si nos dieras una explicación general de lo que es el concreto y cuál es ese valor agregado, esa gran ventaja que tienen los productos de Thematic en los temas de concreto, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo creo que lo más importante que hace Thematic es que el producto que hacemos es 100% colombiano y va para el mercado colombiano. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, pudimos llevar una tecnología, implementar la tecnología y colombianizar la tecnología. Que eso es absolutamente importantísimo. Para mí es quizá lo fundamental. Y ya seguido a eso, lo que hacemos son concretos de alta especificación. Y con alta especificación es que hacemos un concreto tan compacto y que para las personas que puedan oír esto y para que sea más fácil de entender, y cosemos el concreto de tal forma que le agregamos una resistencia superior. Entonces lo que podemos hacer es grandes formatos en pequeños espesores. Ujú. Y esa es la esencia de lo que hace Thematic. O sea, poder que el concreto eh, lo volvemos, primero podemos fabricar todo lo que tú te imagines en madera, o sea, y con esa geometría y esa volumetría que tiene la madera y la facilidad constructiva que tiene la madera, nosotros lo podemos hacer en concreto. Y lo segundo es que es 100% nacional. Qué Esa es la maravilla. ventaja. Bueno, Moris, como hay mucho de qué hablar, yo quisiera como arrancar con esas obras que ustedes han hecho y que efectivamente son obras que se van a convertir en un ícono de la arquitectura nacional. De hecho, ya una de ellas se ganó un premio. Entonces, quisiera arrancar con la historia porque son historias, ¿no? Finalmente, después de que pasan las obras y quedan ahí, ya se convierten en anécdotas. Pero quisiera arrancar con esa bella obra que ustedes hicieron en años pasados, que es la fachada del aeropuerto de Santa Marta. Y ya voy a colocar la imagen para que nos cuentes un poco sobre qué pasó ahí con esa obra, porque realmente es fantástica. Y es una obra que yo creo que a primera vista, cuando uno la ve, uno dice, uy, chéverísima, pero me imagino que detrás de eso hay una cantidad de anécdotas técnicas y obviamente personales que nos puedes compartir. Entonces arranquemos con Santa Marta. Mira, el aeropuerto de Santa Marta empezó siendo una obra, fue una obra en que nadie la quería hacer porque la primera respuesta de la industria colombiana fue: eso no se puede hacer. ¿De Ujú. acuerdo? Las especificaciones del arquitecto, este proyecto viene desde Barcelona porque la empresa que lo diseñó es una empresa catalana que se llama GPO, y me llamaron desde Barcelona y me dijeron, óigame, usted dice que puede hacer esto, ¿puede hacerlo o no? Y después de un año de ires y venires y esto, nos entregaron el proyecto, con todo el susto que teníamos de hacer este proyecto, por la magnitud de las piezas. Eran piezas de 6 metros de alto, 2 metros de ancho, totalmente perforadas y solamente con 5 centímetros de espesor, Ujú. con las condiciones de que no podía estar armada, porque no podía tener refuerzos metálicos, porque estaba en Santa Marta. Entonces los problemas que tienen los cloruros, o sea, las sales del ambiente, todo. Tú sabes que todo lo que tú pongas en la costa colombiana, el mar se lo come y el salitre se lo come. Sí, total. Entonces, eso es un enemigo número uno del concreto, porque una vez entre sal dentro de los armados, si no son de acero inoxidable, pues rompen. ¿Sí? El armado se hincha y rompe el más débil, que es el concreto. Claro. Entonces, en esos ires y venires, pues empezamos un desarrollo de la interpretación del arquitecto, que se llama Álvaro Melo, y él quería representar la barrera de coral de Santa Marta, quería representarla en su fachada. Entonces, en esa representación, pues ellos empezaron a diseñar una serie de formas y una serie de módulos que, que al final eran solamente dos tipos de módulos y terminamos haciendo 17. Ujú. Pero porque esos son las obras y esos son los cambios y eso es lo que tiene esto. Pero en esa obra de Santa Marta lo diseñamos todo y lo fabricamos 100% en Colombia. Y al diseñarlo todo quiere decir que el sistema de fijación tenemos. Mira, en este momento no me acuerdo muy bien, pero si mal no me recuerdo, son 10 tipos de fijaciones diferentes. Teníamos dos componentes que era el coral, que es la parte del aeropuerto de Santa Marta, que es la ampliación,
y la parte antigua tenía unas olas que eran, estaban buscando los arquitectos un brise soleil como un elemento de cortasol que tenía que tener 3,20 m de largo y tenía que solamente estar soportado en las dos esquinas. Y eran elementos de 45 centímetros, absolutamente finos porque iban de 2 centímetros a 10 y, y ponían absolutamente a prueba primero todo lo que yo sabía Ujú. y todo lo que sabíamos nosotros como empresa para poder volver viable este proyecto fabricándolo en Colombia. Sí. Pero todo, en sistema de moldes, en sistemas de fijación, en sistemas de comportamiento, en sistemas de tolerancias, de anclajes. Entonces, todo esto así empezó este proyecto. Al final lo desarrollamos, nos lo ganamos y obviamente tú sabes cómo funcionan las constructoras en Colombia, tú tienes un precio inicial y tienes unas expectativas. Al final terminamos haciendo una rebaja tremenda y quizá me arrependeré toda mi vida, pero era la publicidad y que hicimos con este proyecto no lo hubiéramos pagado con la rebaja que le hicimos al proyecto, llamémoslo así. Entonces eso es lo que más o menos nos compensa. Y Y este proyecto tiene una particularidad. estamos viendo las imágenes, Sí. Mauricio, en este momento, y realmente Uh-huh. son piezas, obviamente, impresionantes, porque son piezas que tienen unas, digamos que unas formas que no son regulares, porque son formas irregulares. Lo otro es que obviamente están perforadas, lo que tú estabas diciendo anteriormente, y son unas piezas muy grandes, es decir, las que van estamos viendo en este momento la imagen de que queda en el primer piso, en la salida de las personas, eso puede tener una altura de ¿cuánto? ¿De 2,5 metros tal vez? Son piezas gigantescas. Las piezas tienen 6 metros de alto, 6 por Ah, 2 de ok. ancho. Ok, 6 O metros. sea, el total de la fachada eran 11 metros 58, Ujú. compuestos por dos piezas, una de 6 metros y una de 5,58. Uy, es que Solamente hay sí. dos piezas en altura. Y Y, los anchos, aunque son variables, el promedio era 2 metros de ancho, Maurice, ¿y de qué espesor estás diciendo? 5 centímetros de espesor. ¿Y cómo hacían? O sea, ¿esto lo fabricaron dónde? ¿En Santa Marta o lo fabricaron en la planta de temática en Bogotá? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, lo fabricamos en la planta temática en Bogotá y aquí a nosotros por esta obra nos han debido dar un premio Nobel o al ingenio o a la estupidez. Y yo me inclino más por el de la estupidez. Resulta que como todo en la vida, íbamos un poco tarde en este proyecto. Íbamos un poco tarde porque las piezas eran muy complejas y la cantidad de tipología de pieza hizo que nuestros moldes no fueran eh, regulares, sino hiciéramos moldes perdidos. O sea que cada pieza tenía un molde independiente y teníamos que armar los moldes para poder llenar estas piezas. Pero llegó un momento en que por el tema de los tiempos, fabricábamos, por decir algo, el lunes y el miércoles estaba la pieza instalada en Santa Marta. O sea que los tiempos de fraguado que nosotros pretendíamos, aunque vuelvo y te digo, el comportamiento de este tipo de hormigón es exponencial, o sea, a partir de las 16 horas, las resistencias, todas las resistencias, tanto compresión como flexión, suben exponencialmente. Pero tampoco hacía falta llevar el material al límite para hacer esto con esta magnitud de piezas. Ujú. Y al final, bueno, el aeropuerto se hizo con la locura, con la locura, o sea, esto en una producción normalizada y entendiendo lo que los proyectos deberían ser normalizados, a mí hoy, al día de hoy, no se me volvería a ocurrir hacer una obra entregando las piezas en 72 horas teniendo 24 horas de transporte. O sea, Cla- de cuenta que levantaba las piezas a las 24 horas, las montábamos en un camión y para Santa Marta. Y allá llega y las montábamos. O sea, y por lo menos yo decía, oye, 3 días, las piedras que cogen un poco de dureza y esto, nada, nada, nada. Vuelvo y te digo, era una locura lo que hicimos. Maurice, ¿esta obra Pero la hicieron en qué año? esta obra la finalizamos en el 2017. Ok. Estamos desde el 2016 al 2017. Y a la fecha han recibido, a la fecha han recibido algún reclamo, ha pasado algo, ¿qué ha pasado con la estabilidad de los materiales? ¿Qué ha pasado con esta fachada? Mira, yo la última vez que estuve en Santa Marta fue hace menos de un año, revisando la obra porque me gusta hacer esto de vez en cuando por un tema de control de calidad y de comportamiento de esto. No ha tenido nada, no hemos tenido ninguna queja absolutamente de nada, aparte de los asentamientos propios del edificio, que pues se ha bajado alguna cosa, pero no depende del material.
pero las piezas en cuanto a estabilidad, en cuanto a comportamiento con el tiempo, en cuanto a suciedad, están perfectas. Están perfectas. O sea, hasta hoy, la empresa que nos contrató, que fue Contein, y eso estaba regido, y obviamente Contein estaba contratado por Aeropuertos de Oriente, al día de hoy no tenemos ninguna reclamación. Es más, nunca tuvimos ninguna reclamación de las piezas durante todo el proceso constructivo. Pues efectivamente uno lo que ve es que es una obra de arte y como dices tú debería ser premio de arquitectura a nivel internacional, Sí, no a la estupidez, sino a la capacidad sí, sí. de sacar una obra tan compleja adelante. Ahora, si Santa Marta fue una obra compleja, pues yo creería que la otra que vamos a mostrar, que es el aeropuerto de Cúcuta, yo creo que esa, bueno, tú tienes la ventaja que no te salen canas, ¿no? Estas obras no te han sacado canas. Bueno, no creas, no creas, que quizá ese dolor lleva por dentro, ¿no? Pero digamos, esta es la parte bonita, pero la parte media, no, la arquitectura siempre es igual. Al principio te quieres, luego te quieren más, luego te empiezan a odiar, te odian del todo, pero lo importante es que te vuelvan a llamar. Y bueno, el aeropuerto de Cúcuta es la resultado, porque al fin y al cabo era la misma empresa que nos volvió a llamar con todos los problemas. O sea, esto que estamos hablando ahora es maravilloso, pero en el curso del proceso constructivo, del proceso de montaje, tuvimos muchas desavenencias con muchos de los integrantes de la obra. Bueno, vamos a empezar a ver la obra de Cúcuta. Y a mí sí me gustaría que contara esa anécdota de cómo se ganaron esa licitación de Cúcuta, porque creo que hay una historia muy bonita que contar respecto a esa obra de Cúcuta. Mira, Cúcuta para nosotros es la muestra de que todo se puede hacer. Cúcuta primero implementamos una nueva forma de construir, nuevos materiales que nunca se habían usado, por no decir en Sudamérica, Ujú. y, y nos dieron la oportunidad de hacerlo. Esta obra la llevó Aeropuertos de Oriente adelante. El mismo diseñador es GPO, pero estaba planteada, nunca lo entendí, siempre lo pregunté, pero nunca lo entendí, y estaba planteada como unas velas, y a mí siempre me parecieron velas de barco. Pero dije, bueno, mira, es la concepción del arquitecto y esto. Luego me explicaron que simplemente era por un tema de sol y generar unas sombras y cómo fluye el aire, y cosas que eran mucho más profundas que la simple concepción del elemento. Pero esta obra, nos dijeron también que la querían diseñar en concreto, pero en concreto era inviable diseñarla porque habían 18 triángulos en la parte superior del edificio que tenían que forrarse, pero nos tocaba hacer 18 moldes diferentes porque los triángulos no eran exactamente igual los unos a los otros. Entonces, como teníamos que llegar de un punto a un punto, el concreto no se estira ni se encoge. O sea que teníamos que buscar un sistema de que se adaptara a la arquitectura que teníamos, porque el aeropuerto de Cúcuta era una restauración del arquitecto, de la arquitectura, más una pequeña ampliación que tenía el aeropuerto. Pero no iban a demoler el aeropuerto, iban a empezar de cero, sino que nos teníamos que adaptar a lo que había. Y en ese adaptarnos a lo que había, descubrimos una nueva forma de entender la arquitectura y verla, y este elemento en la diagonal mayor tiene 15 metros de largo, ¿eh? Ujú. O sea, De una sola pieza, o sea que pasamos de piezas de Santa Marta que eran de 6 metros de alto a piezas de 15 y 16 metros. Complejísimo. de 15 y 6 metros, pero las hicimos desarrollamos una serie de bastidores, aparte de eso que son geométricamente, la geometría bajo, el volumen es geométrico, o sea, Ujú. son triángulos, es una pieza que está compuesta por triángulos, pero generan un volumen. Sí. Entonces, claro, hacer esto era complicadísimo, lo podíamos haber hecho. Empezamos diseñando cáscaras que se pegaban contra cáscaras con bastidores interiores, todo absolutamente galvanizado, pintado como si fueran barcos interior para que nunca tuvieran problemas a futuro. El sistema de fijación era espectacular porque teníamos aparte que era un aeropuerto que tiene unas condiciones de diseño especiales, teníamos unas cargas de viento en Cúcuta tremendas, y Cúcuta, eso hay que sumarle que todo el día está temblando, o sea, Ujú, Cúcuta se mueve. ujú. Entonces todo esto sumado, entonces era espectacular. Entonces nos tocó desligar las piezas de la fachada para que se comportaran como elementos únicos. Realmente las piezas están flotando, Ujú. y en este estar flotando, hicimos unos bastidores y la forramos con unos paneles que encontramos que son reciclados, que hasta puntos LEED dan,
y ensamblamos las piezas de esta forma. Y luego le dimos un acabado cementicio a la parte exterior para que fueran monolíticas. Moritz, Y eh, es, no sé si dijiste al principio, porque estaba aquí pendiente de la monitoreando la señal, no sé si contaste el peso inicial que tenían las piezas cuando ustedes recibieron los planos iniciales de esto. Porque después ustedes sí, los convirtieron en piezas mucho más livianas. Me gustaría que contaras esto para efectos de que nos ilustremos de lo que significó hacer esta obra. sí. Mira, las piezas iniciales por diseño pesaban creo que 10 toneladas cada pieza. Después de eso, después de nuestro diseño en hormigón, logramos llegar a 1.800 kilos por pieza. Y al final, estas piezas las hicimos por 980 kilos. O Entonces sea, era un elemento que era mucho más fácil de manejar y era un elemento que en cuanto a eficiencia de lo que se pedía, eficiencia térmica, eficiencia acústica y toda esta historia, era mucho mejor que haberla hecho en el hormigón que hacíamos, en nuestro gran hormigón, ¿no? y, Entonces, por eso generamos un sistema de construcción nuevo. y sería interesante hablar cuál es el material que utilizaron, porque claramente vemos ya que Thematic Barcelona involucra elementos y materiales innovadores. ¿Cuál fue el material que utilizaron? Mira, encontramos unos paneles que son el reciclaje de los carros en la parte donde están los mandos, el timón y esto, están rellenos de fibra de vidrio. Pues esa fibra de vidrio, el sobrante de esa fibra de vidrio la quitan y generan unos paneles. Y estos paneles son fibra de vidrio encapsulada en resina, para hacerlo más corto el tema. Lo que pasa es que estos paneles te aportan unos beneficios térmico-acústicos que no tienen casi ningún otro material. Simplemente con el origen. La forma de ensamble era sencilla, pero entonces diseñamos unas juntas de ensamble para que el material pudiera ser solidario al final entre sí y que en la unión de estas juntas pues se pudiera entender el elemento, que eran elementos triangulares, compuesto por elementos triangulares y ensamblado como un elemento único. Pero eran paneles prefabricados, porque es reciclado 100%, y aplicados a una forma de arquitectura. Ellos también para esta empresa, a la cual le compramos los paneles, porque estos paneles obviamente no los fabricamos nosotros, nunca habían hecho fachadas, habían hecho edificación y divisiones internas, pero nunca se habían metido con fachadas. O sea que Ujú. también para ellos fue un nuevo mundo de cómo se aplica su material a nuevos elementos. Y ese fue, por ahí partimos. Ahora, Maurice, ¿esos paneles también los hicieron en la planta de Thematic en Bogotá o los hicieron allá en Cúcuta? ¿Cómo fue el proceso? No, nosotros los llevamos por trozos y lo ensamblamos todo, absolutamente todo, en el parking del aeropuerto. Ujú. Entonces ensamblábamos por la mañana y por la noche instalábamos las piezas, porque obviamente el aeropuerto seguía funcionando. Entonces, pero todo lo hicimos en Cúcuta. O sea, esa capacidad que tiene Thematic de moverse, de, 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 de que no todo lo tenemos que hacer en el sitio dependiendo la complejidad, porque tú sabes que de todos modos el transporte penaliza muchísimo en Colombia, Ujú. porque pues, el transporte en Colombia no se considera por un desplazamiento de kilómetros, sino por un desplazamiento de días. Ujú. Entonces penaliza muchísimo. Entonces, para que no nos afectara tanto ni el costo, y aparte de eso no se podía transportar, el elemento sobrepasaba Sí. los límites del camión y de las vías. Entonces decidimos ensamblarlo en Cúcuta, directamente en el parqueadero del aeropuerto. Sí, lo que estamos viendo las fotos de esa fachada en Cúcuta y realmente es una obra que a la vista es muy agradable y muy linda, pero saber la historia de cómo se hacen estos grandes proyectos pues es muy interesante. Y saber también que es Thematic Barcelona, que es una compañía colombiana, si tenga el apellido Barcelona, ¿por qué ese Barcelona en el nombre de Thematic, Maurice? Por mis 20 años en Barcelona, porque, y al fin y al cabo, mira, cuando empecé, va a sonar horrible lo que voy a decir para los demás integrantes de Thematic. Thematic cuando empezó era yo solo, Ujú. y luego se fueron uniendo el resto de los integrantes que tenemos, pero era yo solo. Y entonces dije Thematic porque me gustaba la palabra temática. Al principio, mira, te voy a contar una infidencia. Y eso es que Thematic empezó siendo una empresa que vendía productos de Navidad.
Sí, mira, uno pasa por muchas cosas en la vida y hace muchas cosas, pero yo empecé trayendo cosas, productos de Navidad, me fui para Estados Unidos, dije, mira, la Navidad es una cosa que en Barcelona sobre todo, y en España pues no es lo mismo que la Navidad norteamericana, ahora ya hay mucha cosa, y empecé a importar cosas de Navidad. Y yo puse el nombre de Thematic porque a mí me parecía que deberíamos vender un producto cada temporada, cosas temáticas, pero por temporadas. O sea, Ujú. vendemos una de invierno, vendemos una de verano, una de otoño y una de primavera. Pero claro, mi formación, vendí cosas de Navidad, al final lo hice, vendí pocas, pero las vendí. Y por eso quedó Thematic, pero el nombre siempre me gustaba, me gustó muchísimo. Y Barcelona, pues porque a Barcelona le agradezco muchísimo. Barcelona fue quizá la primera ciudad donde estuve solo, donde la gente cuando hablas de diseño te entiende, cuando hablas de cosas, la conciencia que hay sobre el diseño, sobre la pasión de hacer las cosas, está en Barcelona, en las calles, en el grupo con el que yo me relacionaba, de tanto diseñadores como de arquitectos. Y por eso había que ponerle apellido a la empresa y era Barcelona, porque Barcelona es una ciudad de referencia y al fin y al cabo es mi ciudad actual. Claro. Yo he pensado siempre que tú eres de donde vives y por más de que sea colombiano, eh, casi puedo decir que soy catalán. Ya voy a llegar al punto en que llevo el mismo tiempo en Barcelona que en Colombia. Mm. Entonces, y casi mi vida profesional y el 100% de mi formación está aquí. Maurice, Entonces Barcelona. y dentro de ese recorrido como arquitecto ya internacional, obviamente con tanto tiempo en Europa, pues te hace ya un referente de la arquitectura colombiana y más con estas dos obras que vimos hoy, que estamos viendo hoy en otros programas con Thematic, vamos a mirar otras obras con más detalle, pero hoy queríamos arrancar como con estas obras que son ícono de Thematic Barcelona en Colombia. ¿Cuál es tu arquitecto de referencia? ¿Cuál arquitecto admiras tú? ¿Cuál es como tu influenciador ahí en el tema de arquitectura? Mira, en Colombia he trabajado con él y todo, y como referencia, mira, yo tengo dos arquitectos referencia en Colombia. Uno es Lorenzo Castro, porque Lorenzo Castro me parece uno de los arquitectos que es ese tipo de arquitectos aparte que tiene la universidad en sus venas y en su ADN, hablar con él es apasionante porque le gusta la arquitectura, entiende la arquitectura Ujú. y cuando la plasma es fantástico, aparte de que involucra nuevos arquitectos, trata de innovar en sus productos, trata de innovar en todo y para mí tiene mucho nombre y tiene mucho peso en Colombia. Y el otro arquitecto que me gusta muchísimo porque simplemente decidió cambiar la arquitectura y darle un vuelco es Giancarlo Massano. Ok. Giancarlo es un arquitecto que para mí mira, es capaz de hacer cualquier cosa y se mete a hacer cualquier cosa, ¿sí? Ujú. Con la complicación que tiene hacer cualquier cosa en Colombia, ¿de acuerdo? O sea, no todo es viable, pero él llega hasta el punto en que quiero y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces, estos dos arquitectos para mí son los referentes de, de que de arquitecto como arquitectura, Ok. ¿sí? O sea, esos dos son para mí los referentes colombianos que tengo en este momento. Ahora, hay una cosa que es muy interesante y es como tu papel como arquitecto en Thematic, porque es tomar un diseño de otro arquitecto, llamémoslo así, y volverlo realidad, porque finalmente yo me imagino que cuando ustedes se enfrentaron al reto de Cúcuta, por ejemplo, dijeron, hombre, esto así como lo tienen planteado, no se puede hacer, pero nosotros tenemos la solución para hacerlo. Entonces creo que ahí Thematic Barcelona contigo, con el equipo de trabajo que tienes, pues obviamente marca una gran diferencia. No sé cómo sería en Cúcuta, pero imagino que eso de pronto pudo haber pasado. Sí, inicialmente pasó. Nosotros somos muy respetuosos con la arquitectura. Yo soy muy respetuoso con el diseñador porque sé y entiendo lo que cuesta hacer las cosas y llegar a una idea. Es muy complicado llegar a una idea y es muy fácil que te roben las ideas, ¿de acuerdo? Ujú. Alguna vez leí que no porque una idea sea tuya, pretendas que te pertenezca, ¿no? Sí, claro. Y yo no soy de esa teoría. A mí me gusta respetar las ideas de los demás y me gusta viabilizar las ideas de los demás. Obviamente, hay veces hay que hacer pequeños cambios, pero lo que siempre tratamos de hacer por encima de todo es no tocar nada del diseño inicial. O sea, Ujú. para nosotros es mucho más complejo porque sería muy fácil decir, oye, esto no se puede, esto no se puede, no se puede, y lo tienes que hacer así y sesgar el diseño. Pero mira, yo tuve una vez un profesor
que lo primero que me dijo es que tú no puedes limitar el diseño, jamás lo puedes limitar, y Ujú. mucho menos limitar el diseño a la economía, porque al final nunca diseñarás y nunca harás nada. Siempre harás, pues, bueno, lo que, la nueva arquitectura, ¿no? Que al final es hacer un montón de viviendas para enriquecerte, pero la Ujú. arquitectura se queda a un lado, simplemente es un negocio, ¿no? Sí. Pero viendo eso, siempre tratamos de ser muy respetuosos con el diseñador inicial con la idea primera de los proyectos. Sensacional, Maurice. Bueno, Maurice, hemos hecho un recorrido por 2 horas muy importantes, como lo dije yo anteriormente, que estoy seguro que van a marcar y ya están marcando un hito en la arquitectura nacional, porque entiendo que la de Cúcuta ya se ganó un premio, ¿no? De arquitectura ahí en la regional. Sí, 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 sí. Se lo dieron como la mejor obra de arquitectura del norte de Santander Entonces ya, a Aeropuertos de Oriente. entonces ya Thematic Barcelona hace parte de la historia arquitectónica de Colombia. Pero quisiera que habláramos entonces ahora de otro tema que para mí es diferente, pero que implica y que tiene unos retos muy interesantes. Thematic Barcelona es proveedor de los pisos en Transmilenio. Cuéntanos un poco de esa historia de ser proveedor de los pisos de Transmilenio. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las características y las ventajas técnicas del piso de Thematic en Transmilenio? Mira, para mí, la ironía de la vida es que yo siempre dije que yo no quería diseñar nunca suelos. Ujú. Siempre lo he dicho y siempre me he basado en esto, pero irónicamente es lo que más he hecho en toda mi vida. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué no me gustarían los suelos? Porque los suelos tienen factores que tú no los puedes controlar por medio de un cálculo, por alguna cosa, porque siempre le pasan cosas que tú no habías contemplado. Para la muestra de Transmilenio, mira, inicialmente la primera pieza de Transmilenio que nosotros instalamos hace ya casi 10 años, que la instalamos en la puerta J23 de la estación de la Jiménez, Ujú. esos pavimentos los hicimos en Barcelona y los llevamos por barco a Colombia, porque no teníamos en ese momento nada, ni la mínima posibilidad de tratar de hacer algo que se pareciera en Colombia, ni mucho menos teníamos los medios para poder hacerlos. Entonces lo hice en Barcelona, lo metimos en un barco, nos lo trataron de mala forma, llegó un mes después, lo tiraban al suelo. Bueno, fue horroroso el transporte. Toda nuestra inexperiencia en la parte logística de esto se quedó evidenciada. Y al final, hoy, después de 10 años de haber instalado las piezas, todavía están las piezas en la misma puerta, después de que las hayan tratado horrible y de mala forma. Ujú. Entonces, al ver esto, Transmilenio nos dio la oportunidad de decir, a ver, ustedes son capaces de hacer esto, pues háganme una muestra, que le hicimos ahí en la estación de la 72, háganme una muestra de 3 tipos de modulaciones diferentes y empezamos. Y nuestra propuesta Transmilenio siempre ha sido que obviamente pasábamos por el proceso de cambiar el aluminio a cambiar al concreto, que tenía que ser un material mucho más estable en el tiempo. Entonces empezamos primero a entender las estaciones. Inicialmente tuvimos muchos problemas con los suelos porque las estaciones estaban construidas de la forma como estaban construidas y nosotros necesitamos bases muy estables según las especificaciones que nos habían dado inicialmente, porque el diseño previo fue esto. Entonces empezamos a tener problemas, todas las piezas estaban soldadas, porque esto fue un estudio que hizo la Universidad de los Andes, y hasta el día de hoy no ha sido posible poder cambiar esto porque que tenía que tener unos marcos metálicos, que esos marcos metálicos se tenían que poder anclar a las estaciones, porque les daba miedo que los autobuses por succión los pavimentos pudieran salir volando, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a fabricar esto, empezaron a soldarnos las piezas, no tenían el grado de ductilidad que le damos y que le otorgamos ahora a las piezas para que sean mucho más dúctiles y que se adapten más a las circunstancias. Entonces, claro, al principio tuvimos, aunque dentro de todos los metros que entregamos inicialmente, tuvimos de roturas el 0.01% porque no fue dramático, ¿sí? Ujú. Pero al ver esto y al pasar nuestro primer contrato, que fueron 2.000 metros cuadrados,
fabricados en Colombia, ya estamos en Colombia, fabricamos en Colombia y lo hacemos según las especificaciones de esto. Aprendimos a entender las estaciones y a poder casi comunicarnos con las estaciones para que las estaciones nos dieran retroalimentación y nosotros poder fabricar en función de las estaciones y en función de la complejidad que tiene la instalación de Transmilenio, porque Transmilenio no se te olvide que es una cosa, que es un material que te entregan a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana te tienes que ir teniendo que haber quitado el material anterior y montándolo. O sea que esta gente va como a destajo tratando de sacarle rendimiento a sus empleados, a su tiempo y a las necesidades que necesita Transmilenio para que el sistema no pare. Entonces, entendiendo esto, empezamos a diseñar de nuevo. Y sobre todo que quiero decir algo, Mauricio, hay que recordar que las estaciones de Transmilenio fueron diseñadas primero con pisos en aluminio, es decir, después llega el concreto, porque obviamente esos pisos pues tuvieron su vida útil y ya tenían que reemplazarlos. Entonces entraron ustedes fue a reparar, realmente no fue a hacer estaciones nuevas, Sí. ya en las nuevas obviamente sí, pero en lo antiguo todo era reparar, ¿no? Entonces eso me imagino que es otro reto técnico impresionante. Sí, porque mira, al principio teníamos los marcos metálicos, hasta el día de hoy no los hemos podido quitar, intentando por parte de Thematic mil veces y demostrándolo que sin los marcos metálicos funcionaría y toda esta historia, porque los marcos metálicos simplemente lo que le hacían a nuestro material eh, era transmitir los esfuerzos propios de la estación. Entonces estabas mezclando el acero, estabas mezclando el concreto, estabas mezclando la vibración de la ciudad, estabas mezclando la vibración de los peatones y aparte de eso las vibraciones propias de los materiales. Entonces en esas curvas llegaba un punto en que partía. ¿Y cuál parte? El más débil. Al final y al cabo el cemento Claro. terminaría siendo un material cerámico y en ese material podía partir. En ese punto decidimos, al día de hoy, aparte que tenemos un mejor material y una mejor forma de construir y esto, desligamos el marco. Entonces dejamos en evidencia si está bien montado o no está bien montado, pero nuestro problema de roturas por sobreexcesos de tensiones en los puntos de sujeción a la estación, lo superamos. Y lo que dices tú es verdad, o sea, piensa que nosotros reemplazamos un material que era absolutamente dúctil, como el aluminio, a un material mucho más rígido en los espesores que tenía el aluminio. O Ok. sea, porque estos materiales no deben ser loses de 40 centímetros por 2 metros de largo, apoyados muchas veces solamente con un punto en el centro y en los dos extremos, con luces de 1 metro, pero solamente tiene 38 milímetros de espesor. Mm, Y tiene cero a cero, o sea, cero, 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 cero. y, Tenemos unas macrofibras y unas microfibras, pero ningún refuerzo aparte de esto. y Maurice, leyendo, obviamente, preparándome para el programa, veía yo que hay una característica del piso de Thematic, me llamó mucho la atención y no entendí mucho cómo es que es eso. Dice que el piso Transmilenio no de Thematic no colapsa. ¿Qué significa eso? O sea, el problema que tiene Transmilenio, el problema que tenía Transmilenio inicialmente con los suelos era el desgaste y el agotamiento del material por desgaste. Entonces, cuando estos materiales partían completamente y el colapso se refiere a que cuando algo parte, cae. ¿Sí? Mm, Entonces, el colapso se refiere a que tienes una fisura, la fisura sobrepasa el nivel de rotura y parte en dos, entonces te quedaba un hueco, entonces es un peligro para los usuarios. Entonces, como tenemos una carga de fibras tridimensional en dos niveles ujú. diferentes y con tipologías de fibras diferentes, no colapsan por la costura que tiene el material. Aparte, la composición interna del material hace que realmente podemos garantizar que las fibras están cogidas desde un punto a otro punto. ¿Sí? La elasticidad de las fibras que utilizamos sobrepasa la elasticidad del acero, o sea que es mucho mejor que el acero. Entonces, en esta trama que podemos generar, cuando las piezas rompen porque tienen un sobreesfuerzo, una contraflecha o cualquiera de los problemas que pueda llegar a tener, las piezas no llegan hasta al punto de partir y caer. ¿Sí? Ujú. O sea, pueden partir y pueden estar rotas, pero nunca llegarán a caer, a partirse en dos y que un trozo se vaya por un lado y el trozo se vaya por el otro. A eso se refiere el no colapso. Pues ese es un tema que le da obviamente mucha mayor seguridad. Me imagino que dentro de este trabajo que hacen con Transmilenio ya estás pensando en novedades para ellos. Si se puede contar al aire, ¿qué estás pensando en innovación en los temas de pisos de Transmilenio? Porque uno como usuario de Transmilenio era, pues es el piso.
Pero ¿qué se le puede hacer como innovación a un piso en las estaciones de Transmilenio? Sí, es lo que yo te decía al principio, vamos a retomar un poco. O sea, al final el hormigón, el concreto, perdona, el concreto es un material que nadie le da importancia porque está en el suelo, porque está escondido. Ujú. Pero ahora le queríamos dar protagonismo. Estamos trabajando en esta propuesta porque queremos hacer una propuesta para Transmilenio nueva y es, primero, el cambio del color. ¿Sí? Vamos a Ujú. hacer un hormigón que refleje mucho mejor la luz, que tenga unas connotaciones mucho mejores y en cierto punto estamos tratando de que sea fotocatalítico. Fotocatalítico quiere decir que puede tomar el CO2 de la ciudad y volverlo dureza del material. Ok. ¿De acuerdo? Esto en un suelo hay que mirar cómo se trabaja muy bien, porque lo que no queremos es que esté en la capa superficial y que simplemente dure 15 días por el tráfico que tiene Transmilenio, sino que realmente sea capaz en una vida útil determinada, sea capaz de ser efectivo durante todo el tiempo. ¿Vale? Entonces, esta es la primera parte de esto. Queríamos, obviamente, que es una de las ideas, trabajar un poco en el tema de invidencia y en la parte podotáctil, pero pues tú has visto una estación de Transmilenio, o sea, tú ver la estación de las 100 a las 6 de la tarde, pues donde las colas salen por encima Sí, de los es puentes y esto pues es imposible. muy complejo. Entonces la parte de invidencia es muy difícil trabajarla dentro de Transmilenio, pero eventualmente la población lo va a tener que hacer porque es una parte de sociedad, ¿no? O sea, Ujú. la gente que tiene invidencias o que tiene problemas, pues debe tener privilegios sobre la gente que no los tiene. Debería ser